Thrones, el podcast oficial de Paranoia School, Escuela de Narrativa Visual. Yo soy Juan Carlos Porcel. Y yo soy Miro Basualto, y en esta ocasión vamos a hablar de Game of Thrones. La desgracia que es Game of Thrones. La desgracia que se ha vuelto Game of Thrones. Ok, ¿qué sabes de Game of Thrones, Juan Carlos? Pues he estado, como la gran cantidad de la población, he sido un gran fan durante los últimos 7 años. Recientemente, no he leído los libros, ni siquiera el primero como para experimentar, pero recientemente he encontrado un par de canales de YouTube en donde hacen análisis, más o menos comparando todas las historias y todo el lore que existe en los libros comparado con la serie, así que, he adquirido un poco más de conocimiento sobre los libros, suficiente para que me dé pena que varios elementos no están en la serie. Ok, mi experiencia en cuanto a la serie o los libros, por ejemplo, yo sí leí el primer libro, pero no pude continuarlo porque me encontré siendo mayor fan de la serie. O sea, no pude con las diferencias. Si bien el libro es muy interesante y te cuenta otras visiones, por ejemplo, los Dothraki son una raza más civilizada y todo en los libros, hay muchas diferencias. Pero quedé tan enamorado de la serie que primera vez que pasa que dije, ok, me importa más la serie porque me gustaron más las actrices, los actores que están saliendo acá y las interpretaciones de este mundo, claro, que el libro en sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia en las últimas temporadas o en la última temporada en específico? Sabía que iban a tener que resumir bastante, que iban a tener que comprimir bastante todo lo que les quedaba de historia, porque más o menos iban a tener media temporada. Uh-huh. Y estaba bastante preparado para que no vaya a ser necesariamente lo que yo esperaba. Pero sin duda, a pesar de que no tenía muchas expectativas, lograron decepcionarme profundamente. Y a diferencia de decepciones similares como fue Lost o Battlestar Galactica, esto fue extraño porque más o menos el clímax de la historia no fue al final, sino fue, claro, en el capítulo de Long Night. Claro. Ese más o menos fue para mí el final de la serie. Y ahora, en vez de más o menos dejarnos protestar sobre lo malo que fue el final, tenemos que seguir viendo el cadáver de esta pobre serie revolcándose apenas durante 2 o 3 capítulos más antes de que realmente se acabe. Obvio, porque estábamos comprometidos, ¿no? O sea, yo me digo lo mismo, mira, después del tercer episodio de Long Night, veo y digo, solamente lo estoy viendo porque ya invertí todo 7 este años, tiempo. exacto. 8 años, porque 1 año de espera. Sí. 8 años siguiendo Game of Thrones, siendo fan de Game of Thrones, para llegar a este final. Y claro, ya no me importa, ya no lo veo con la misma emoción que antes. Oye, como cualquier mala película, hay que terminarla. Y antes de seguir avanzando en el tema de por qué está bien, por qué nos gusta, a ver, hablaremos un poco de las cosas que sí nos gustaron en el pasado, obviamente, porque de la 8ª temporada creo que casi nada. ¿Qué es lo que más te gustaba de esta serie? Vamos a dar cuenta que no existió todavía la 8ª temporada y ni la 7ª siquiera, porque igual en la 7ª sufrió un bajón en comparación. Aunque la ciencia ficción es mi género favorito, siempre he jugado juegos de rol y calabozos y dragones y juegos de fantasía. Así que, el hecho de que sea una de las, tal vez, únicas series de fantasía, con este nivel de alcance, era algo increíble. Era como que, wow, estamos viendo dragones en HBO, en una serie de prime time. Era extraordinario. Claro, por fin teníamos nuestra serie de fantasía que no era de bajo presupuesto o secundona, ¿no? Exacto, que no estaba en el Sci-Fi Channel, escondida. Claro, en el que CGI y el 3D era súper barato y veías cómo se movían las figuras, cosas raras. Claro. A mí lo que me llamaba la atención era, por ejemplo, lo sutil que era la magia, porque o hacia dónde iba el universo para empezar. Porque si bien los personajes estaban bien interesantes y todo, al principio no terminaban de cuadrar. El que más te cuadraba era como orientado, toda la serie estaba orientada en la primera temporada en Ned Stark. O sea, todos los demás eran secundarios alrededor de él. Uh-huh. Eso te hacía creer la serie, ¿no? Sí, en general fue interesante cómo empezaron con una serie dramática, medieval, claro, y todo, y sin que se den cuenta, de repente estaban viendo fantasía. Y esa es la cosa, nadie se dio cuenta que estaba viendo una historia de fantasía y claro, de magia. Solo había una promesa, ¿no? Que, claro, obviamente en las primeras escenas ves a los zombies, que no está claro si son zombies. No está claro si tienen un origen mágico. Justamente estábamos discutiendo previamente de que, yo te digo, para mí podría haber sido un sci-fi medieval, porque los zombies
teoría entran en la categoría sci-fi, ¿no? Normalmente. Usualmente. Obviamente estos ya después descubrimos que no son exactamente zombies y que obviamente tiene que ver con la magia. Y eso me encantaba. O sea, la magia se introduce de manera tan sutil que hay momentos en los que la magia cuando se manifiesta Es más sorprendente. claro, es tan increíble para nosotros los espectadores como para los mismos de la serie. O sea, el cierre de la primera temporada con la Khaleesi ahí saliendo del fuego, o sea, era furor total, era impresionante. No porque eran dragones, no porque estaban ahí en un cierre magnífico y espectacular, sino porque era realmente algo que... Sorprendente. Exactamente. Era una sorpresa. Claro, porque hubo una construcción, una preparación previa de todo eso, ¿no? Claro, gradual. Sumamente gradual y en la que realmente resultaba increíble para nosotros que los dragones pudieran existir en este universo. O sea, esa era mi impresión. Eso se va haciendo más progresivo en cada temporada, incluso cuando aparecen personajes que tienen poderes como la Red Woman. Me pasaba igual, o sea, ¿será que es realmente una hechicera o... Claro, ¿será que realmente es magia? Claro, o es una charlatana, o tal vez tiene algunos polvitos que están haciendo humo, y hasta que ves la escena en la que aparece una figura de sombra y dices, Claro. wow, Y se confirman las claro, sospechas. hay magia. Y eso era lo que realmente me encanta. Eso es una de las mejores cosas que tenía Game of Thrones. Ya, pero a este punto ya también te importaban más todos los personajes, ya te diste cuenta que no son secundarios, sino que la historia se trata más de ellos, que este no es la típica historia tampoco de personajes de rol o personajes de fantasía donde el héroe noble, el guerrero tipo Ned Stark, el arquetipo de Ned Stark va a salir triunfante. No, ahí te das cuenta de que hay más jugadores en este juego de tronos y de repente todo es interesantísimo, Sí. todos los personajes son llamativos. Y, Claro, porque no sabes qué va a pasar. claro, y cada que aparece incluso un nuevo personaje, a new challenger, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar? ¿No? Ese es el tipo de cosas a las que nos tenía acostumbrado esta serie, ¿no? La magia siempre estaba ahí sutilmente, pero estaba presente y también iba en aumento. Y siempre tenías el personaje del Night King, el Rey de la Noche, que también está todo el momento como una amenaza y su magia igual va creciendo, ¿no? Va en aumento, va en aumento. Y entonces dices, ok, acá esto gira, una de las principales tramas gira alrededor de los mismos personajes y todo el juego de tronos que está sucediendo, algo es el nombre que da la serie, pero al mismo tiempo hay un jugador que no está jugando en el tablero, ¿me entendés? Que no forma parte del tablero en el que están jugando los demás. Es un jugador que de hecho ni lo van a poder controlar porque está jugando con otras reglas y otras cosas que los demás no entienden, ¿no? Y ahí es donde entra el personaje de Bran y entran todos estos personajes que hasta ese momento creíamos importantísimos porque iban a desarrollar un papel en el que iban a hacer que todos los demás jugadores entiendan el tablero, ¿no? Y el único que más o menos fue descubriendo y se dio cuenta de la existencia de este otro jugador era Jon Snow, ¿no? Claro. Y ahí es mismo de igual donde Jon Snow, para igualarse al Rey de la Noche, para ser un verdadero adversario, también se convierte en una especie de magia de leyenda, ¿no? Porque muere, resucita, y luego nos damos cuenta también de que su linaje tiene algo que ver igual con dos grandes casas que en el pasado habían estado ligadas a esta magia de la que viene el Rey de la Noche, entonces hay Claro, algo ahí. ya se vuelve no sé, un combate de fuerzas mágicas superiores. Exactamente, entonces en la que dices, ok, acá hay una chance, y tienes la otra jugadora que sí, aunque siempre estuvo jugando en el tablero, siempre tenía cierta ventaja, que es Daenerys, también es otra gran usadora de magia, y tienes otros jugadores ahí que están empezando a usar magia, o que tienen magia, ¿no? Como es el tema de Arya, que va a las casas de bravos, y está el tema del culto del dios de la muerte, y todas esas cosas. Tienes, por ejemplo, los otros adeptos al Rey de la Luz, ¿no? Que es ese tipo que siempre revivía. Es el de la espada. Y la espada misma, que era magia también, que se enciende así de la nada. Entonces, el equipo de los humanos está empezando a tener Claro, usuarios, herramientas para claro, equipararse con el equipo de la magia. claro, está empezando a tener usuarios mágicos y te va diciendo, ok, entonces el tablero está empezando a cambiar. O sea, ya no es solamente política y todo, sino que está empezando... Y todas esas cosas eran lo que hacían que esta serie se sienta tan grandiosa y se sienta
tan única. Sí, tan única. ¿No? Era algo único, era algo que no estaba... Claro, era un tratamiento serio Ujú. al Señor de los Anillos. Exactamente, es algo así que... Claro, no era... Definitivamente no estábamos viendo Harry Potter, Exacto. ¿no? Definitivamente no era Harry Potter. Era una mezcla de los Tudors y todas las cosas serias y políticas. Incluso estamos hablando también de las escenas con grandes contenidos sexuales. O sea, era una cosa bien madura en todo sentido, incluyendo en el tratamiento de la fantasía, en el tratamiento de la magia. Hasta este punto, Todo bien. claro, hasta este punto los que nos están escuchando ya se han dado cuenta de que disfrutábamos mucho la serie, la hemos seguido bastante, nos ha gustado mucho. E incluso quitando el tema de la magia, vamos al tema de, por ejemplo, de los personajes. Mi personaje favorito era también Jon Snow. Siempre he dicho el episodio de la guerra de los bastardos, la batalla de los bastardos, es mi favorito. Mira, ahí no tenés nada de magia, ahí tenés humanos peleando contra humanos. Claro, es buen drama, es buena acción, son buenas estrategias, todo es creíble. Claro, ahí están jugando en el tablero, porque una vez más, o sea, está el tablero y están los que juegan fuera del tablero. Esa es una excelente batalla desarrollada dentro del tablero, ¿no? Incluso antes de eso teníamos la batalla de Aguas Negras con Tyrion, ¿no? Que también era bastante bueno, su predecesor era muy bueno, Tyrion se lució también. Pero a mí me gustó, por ejemplo, el tema de Jon Snow y Ramsay Bolton, porque primero tenés una analogía entre lo que es, o sea, una comparativa, mejor dicho, porque tenés escenas en las que está Jon Snow totalmente a punto de ser destruido, porque te acordás así, no sé si te ubicas bien cuando están peleando, ya él es el último hombre en pie. Claro, que está parado claro, esperando a los caballos. Claro, y se le está viniendo todo encima. Antes de eso incluso está como que atrapado en la batalla y da una mirada al cielo como que a punto de renunciar, y claro, entonces se pucha a revivir solo para esto, o sea, está... ¿Qué va a pasar? O sea, y eso era algo también a lo que no tenía acostumbrado la serie. Nos decía, ningún personaje está a salvo, ¿no? Sabíamos, eso también, ese es otro tratamiento maduro de la serie, otro tratamiento que decíamos, ok, esta serie va en serio, o sea, claro, nadie está a salvo. Aunque se puede argumentar que ya para ese momento uno estaba empezando a dudar de la mortalidad de ciertos personajes. Sí, pero quiero creer que una parte de mí todavía creía que nadie estaba a salvo. Okay. O sea, porque para mí todavía, en esa escena, por ejemplo, era posible que Jon Snow muriera. Cierto, para mí. Uno estaba moderadamente preocupado. Porque yo decía igual, o sea, la única manera que deshagan esto es con alguna magia o alguna cosa, o sea, ¿qué van a hacer? Más bien no tuvieron que recurrir a eso, recurrieron a algo que era un paso lógico también dentro del tablero, que era la otra jugadora que estaba aprendiendo más, que viene también con el otro gran jugador dentro del tablero, que era Littlefinger o Meñique. Con ayuda de él consiguen a los soldados del valle y todas esas cosas, ¿no? Claro, o sea, en retrospectiva todo es como que, sí, claro, por supuesto, Claro, o sea, esto estaba pasando al otro lado y no sabíamos. Hay cosas, Bien. no, y de hecho sabíamos, hay cosas progresivas, o sea, como todo tenía un sentido. Y lo que me gustó, por ejemplo, ahí, y con lo que yo me quedo igual con el factor humano, después de la batalla épica, todo interesante, todo muy genial y buenísimo, la cinematografía buenísima, la fotografía, la comparativa después entre lo mal que lo estaba pasando Jon Snow y todo lo frío que estaba, con el calor que estaba recibiendo Daenerys, por ejemplo, porque en ese momento había liberado a los esclavos, y donde le dicen misa, ¿no? Y empiezan a agarrarla y la llevan y todo era así, con incluso el filtro de la fotografía era excelente porque era así puro candor, Claro, puro rojizo. sí, puro calor humano, mientras el otro estaba ahí embarrado en lodo frío, en la tierra. Lo que más me gustó, o sea, me gustó todo eso, pero lo que más realmente a mí me gustó fue cuando va y le empieza a agarrar a puñete limpio a Ramsay. Hubo algo intuitivo dentro de mí que despertó y te digo, yo apreté mi puño y decía así, golpealo a ese bastardo, golpealo así, o sea, me encantó el sentimiento que me despertó, o sea, estaba tan involucrado que yo sentí que lo tenía ahí delante y se golpeado, o sea, yo quería ir a golpearlo igual a Bolton por todo lo que había hecho, porque viste ahí es como que Jon Snow recién está defendiendo igual a su hermana, o sea, está haciendo pagar todo lo que este tipo había hecho, ¿no? Eso me gustó porque después de que quitabas todas las batallas y todo tenés el factor humano y ya no importó ya no importaban las espadas, ya no importaba todo, que importaban los humanos. Botó el escudo, el otro deja el arco, empiezan a agarrar y el otro agarra y lo empieza a golpear. Y aparte era tan significativo de un personaje como Jon Snow que todo el tiempo era noblecito, o sea que mostrar esa parte de él, o sea,
increíble. La serie me tenía comprado, enamorado absolutamente de todo lo que había hecho. Y como te digo otra vez, por el otro lado tenías a Daenerys. O sea, éramos super fans. Correcto. Contame, ¿qué pasó? No sé, yo creo que voy a ir directamente a los problemas que tal vez no son tan conceptuales en cuanto a los personajes. Como decíamos, o sea, Jon Snow empezó a dejar su mortalidad atrás. O sea, dejó de preocuparnos que si iba o no a morir porque era el personaje principal. Claro, ya ascendió a la categoría de leyenda, además. Claro, o sea, le dieron un plot armor, que es generalmente el término que se otorga. Claro, los personajes que no pueden morir porque son personajes principales. Claro, en español viene a ser como que armadura de la trama. O sea, claro, no puede morir porque la trama lo necesita. Exacto. Y uno de mis primeros problemas fue específicamente eso. O sea, en el capítulo de Long Night, en donde se supone que iba a ser la más terrible pelea en la historia de Westeros y para la que más o menos nos habían preparado mentalmente durante todos estos años. Game of Thrones es una serie en donde todos pueden morir. Y esta es la pelea final, más o menos. O sea, estas son el resumen de la maldad y de todos los enemigos. Claro, se supone que era... El enemigo del hombre, el enemigo de la humanidad. La vida contra la muerte. Sí, eso se supone que era la... Y en medio de toda esta extraordinaria pelea, resultó que todos los personajes más o menos tenían su armadura del guión. O sea, sí, hemos tenido un par de muertes, pero eran más o menos insignificantes. ¿Quiénes han muerto? Ha muerto Jorah. Ha muerto Jorah, que probablemente... Poquito significativo. O sea, él probablemente es el único que murió en donde tenía y como tenía que morir. También Theon. Para ser justos. O sea, está bien, murió justamente, lo que sea, pero no es... Nadie estaba diciendo, Theon es mi personaje favorito, pucha, estoy perdidamente enamorado de él. O sea, a mí lo único que me gusta de Theon es que su redención es muy buena. Su arco tenía sentido. O sea, su vida tuvo un sentido. O sea, está muy bien, pero yo me iba al hecho de que todos los personajes principales se veía como estos pobres soldados estaban completamente, o sea, cubiertos de zombies, tenían enemigos atacándolos por todos los lados, estaban obviamente peleando uno contra 10 enemigos. Y en cada uno, porque claro, se separan un poco los grupos, se van a pelear unos en el muro, unos en las partes de abajo, etc. Y cada vez que se cambiaba de escena y se mostraba al siguiente grupo, cada vez se los veía más o menos en un cerro de enemigos derrotados. Uh-huh. Y los únicos vivos eran todos los personajes principales. Ni siquiera tuvieron como que la gentileza de decir, ok, aquí están tus 3 personajes principales y hay unos 10 otros extras que están ahí, entonces ya, estos personajes fueron parte de... Pero no, eran literalmente un cerro de muertos y encima tus 3 personajes con su armadura del guión indestructible. Aparte en el episodio anterior, o creo que ese es el mismo episodio, la cosa es que en escenas antes, ya sea que fueran del episodio anterior o del mismo episodio, en escenas antes tenés el donde están compartiendo... sí. O sea, es muy bueno ese capítulo. Te están preparando para... Te estás despidiendo de esa gente. Exactamente, estás despidiéndote de esas personas. Y sabes que, o sea, yo estaba de acuerdo con eso. Absolutamente. O sea, te vuelven tus cómplices y dicen, ¿sabes qué? Varios de estos se van a morir. Ellos han aceptado. Es hora de que vos lo vayas aceptando. Todos hemos aceptado nuestro destino. Ellos dentro de la historia y nosotros como videntes a punto de ver terminar nuestras historias favoritas. Una vez más porque estábamos sumamente involucrados. O sea... Esa vez que yo agarré e hice el puño, estaba involucrado, ¿me entiendes? Cuando Jon Snow estaba golpeando, yo estaba así de involucrado. Igual, que en el momento que ellos se están agarrando y estoy así de involucrado, también me estoy despidiendo de los personajes. Exacto. Ok, que muera el que tenga que morir. Y ya estábamos listos, o sea, termina el episodio y uno dice, ok, estoy listo. Sí, porque para la batalla final, claro, y ver morir a todas estas personas con las que he pasado todo este tiempo. Claro, es bien agridulce, pero sabes que es la vida al final. Y también una parte de ti dice, tal vez ese es el mensaje, ¿no? A todos nos llega al final la muerte, ya que ya que esta fuerza imparable representa la muerte. Bueno, que ven al siguiente episodio. Exacto. Y claro, y el problema es, y voy a hacer una comparación con los videojuegos aquí. Okay. Porque me parece que cuando finalmente ganan, cuando finalmente se acaba esta indestructible fuerza del mal, a mí me ha parecido que no nos hemos ganado ninguna victoria. Yep. Porque no hemos hecho ningún esfuerzo. Y mi comparación con los videojuegos es que o sea, un videojuego tiene que tener, digamos, cierto nivel de dificultad en donde necesitas superarte a ti mismo
para lograr tus objetivos. O sea, necesitas superar alguna dificultad. Si juegas algo en donde no hay ninguna dificultad, entonces no es divertido. ¿No? No nos divertimos si no estamos superándonos de alguna manera, si no estamos pasando alguna dificultad. Y este capítulo de La Larga Noche fue exactamente eso. Hemos tenido esta batalla extraordinaria contra una fuerza imparable y no hemos tenido ninguna dificultad. No hemos sobrepasado nada. No nos ha costado nada. Todos nuestros personajes están vivos. Y no hemos perdido nada y no ha costado nada de trabajo. Ha sido una victoria extraordinariamente fácil, o sea, en términos emocionales de los personajes y las historias. Claro. Acá es donde igual te contaba mi teoría, ¿no? O sea, yo creía que todos los usuarios de la magia, todos los personajes, todos los arquetipos de los personajes de rol, de los personajes de fantasía, iban a morir. Claro, los héroes épicos. Sí, porque en la primera temporada tienes a Ned Stark que representa el arquetipo del héroe. Como te digo, hasta ese momento, antes del episodio 9, la serie se trata de él, de este héroe épico al que estábamos acostumbrados, y que incluso es un actor que venía del Señor de los Anillos, entonces estamos reacostumbrados a que era eso. Ese fue un gran acierto del casting, diría yo, ¿no? Claro. Y la cosa es esa. Y luego la serie agarra y te dice, no, esta no es la típica serie a la que estás acostumbrado. Acá los héroes mueren. Acá, y luego mientras vas viendo, acá la magia es medio dañina, es medio mala, es medio perjudicial. Claro, tiene un precio. Tiene un precio. Todo tiene un precio. Entonces dices, ok, y quiere decir que mis personajes favoritos acá no están a salvo y que los usuarios... Y entonces yo agarré y empecé a teorizar, ok, entonces, si el primer gran héroe arquetípico murió, Jon Snow se está convirtiendo en una leyenda. Y yo dije, en realidad, el plot twist aquí va a ser de que estos personajes, mientras más leyendas se conviertan, mientras más a Ned Stark se parezcan, van a desaparecer. Porque dije, si el gran... acá lo que va a pasar es que va a haber una gran batalla, una gran guerra, en la que se va a enfrentar Daenerys, se va a enfrentar Jon Snow, se van a enfrentar todos estos usuarios de magia al usuario de magia definitivo, que es el Rey de la Noche, y se van a destruir entre ellos. Los unos a los otros. Exactamente. ¿Y quiénes van a quedar? Yo dije, van a quedar... los humanos normales. Y no solamente los humanos normales, los humanos que no son guerreros, los humanos que no pertenecen a un juego de rol, de fantasía, sino los humanos que... Claro, los políticos. Todo el tiempo estaban en el tablero, exactamente. Yo dije, va a sobrevivir Tyrion, va a sobrevivir Sansa, además con todas las escenas que tenés de Tyrion, porque Tyrion se va a convertir en uno de los personajes favoritos de la gente, dije todo. Tyrion va a sobrevivir Sansa, va a sobrevivir Sam, dije también, va a sobrevivir Sam porque él no va a ser un usuario de la magia, pero va a ser un conocedor de cómo funciona la magia. Y dije, Bran va a morir, es el último... Claro, toda la magia tenía que extinguirse. Entonces acá se trata, pucha, y Arya, por más de que me gusta mucho toda la historia de Arya y me gusta mucho el personaje, pucha, Arya se va a morir, porque en el momento que la vi a Arya con un rostro de asesina, con el rostro cambiante, dije, va a morir, porque creo que esta serie se trata de eso, se trata del siguiente paso. Es la historia del fin de la magia. Claro, el fin de la magia, y además la historia de cómo el mundo, al igual que la muerte, todo es inevitable, los cambios son inevitables y solamente van a sobrevivir los que se han sabido adaptar. ¿Y quiénes son los que se han sabido adaptar? Los que se parecen más a personajes modernos, a personajes de nuestra época. Los personajes que no viven y no solucionan las cosas con espada y con barbarie, sino con inteligencia, con diplomacia, como nuestro mundo civilizado actual. Yo dije, de eso se trata la serie. Pero no. Y así como tengo esa teoría, hubo también cientos de teorías de miles y miles de fans, millones de fans alrededor del mundo, que han teorizado también, tratando, porque como me decías antes, el ser humano tiende a buscarle un sentido, una racionalización a todo lo que mira, a todo lo que está a su alrededor. Claro, ok, saltemos a eso entonces. Se supone que esta serie la gente podía morir. Y esto fue la negación del principio, o sea, de uno de los principios, de las primeras reglas que aprendimos. La gente puede morir a menos que sean los personajes principales, en cuyo caso todos están seguros y no les va a pasar absolutamente nada. Y eso es lo que no me gustó, porque de repente los personajes principales, solo porque son de cierto linaje o de cierto apellido, están vivos. O sea, todos los secundarios, Missandei, todos murieron porque eran carne de cañón, y todo el tiempo se trataba de esta élite, sí, que tiene ciertas... O sea, que ya no hay la madurez de que todos los personajes pueden morir porque esta serie es madura. Ya no hay la madurez de que
La magia es perjudicial porque resulta que ahora los buenitos, los personajes buenos, o sea, los últimos tienen magia. ¿Me entiendes? Porque lo tienen vivo a Jon Snow, lo tienen vivo a los dragones, lo tienen vivo a Daenerys, la tienen viva a Arya, que Sí. justamente fue la que dio el... Aunque más bien yo diría Arya es la única que más o menos se ha ganado sus poderes. Claro. Es la única que dice, ok, hemos estado pasando todo este tiempo con el personaje viéndolo cómo crece, viéndolo cómo Claro, entrena. en realidad para mí tanto Arya, Daenerys y Jon Snow, o sea, han tenido progresivos crecimientos respecto a su... No sé, me parece que Jon es un no personaje. Lo único que ha hecho ha sido tropezarse a puestos superiores y más importantes sin querer. Así, el plot se lo llevó por delante y el otro nunca tomó una sola decisión en su vida. Es que eso es lo que me agradaba de él, eso es lo que a mí me agradaba, porque él es el primero en tomar conciencia de Rey de la Noche y no le importa nada, no le importan los títulos, no le importa nada. Y él simplemente, si te vas dando cuenta, él empieza a aceptar concesiones por estar porque todos nos unamos y estemos en el equipo vida, digamos, el equipo humano, ¿me entendés? Y en realidad los puestos que va logrando ese rey, no es que se tropieza, para mí es que él está dispuesto a hacer lo que sea para que el equipo humano le pueda hacer frente al Rey de la Noche. ¿Me entendés? O sea, a él no le importan los títulos. Para mí se ganó totalmente. Pero te digo, para mí Jon Snow era uno de mis personajes favoritos. Lo odié cuando dejó a ir y todo, pero como te digo, ahí entendí que él trataba de hacer... Él solamente quería que haya un equipo humano. Era todo lo que quería. Ok. Pero bueno, volvamos a lo del realismo. O sea, de lo que quería hablar era de world building, o sea, la construcción de los mundos, y, que generalmente es, o sea, cómo funciona el mundo, cuáles son las reglas, si, qué sé yo. Por ejemplo, si en una historia de ciencia ficción, si es que las naves tienen o no gravedad artificial, por ejemplo, porque solo esa simple cosa puede cambiar una historia de un space opera o de algo como Star Trek Claro. a algo como Odisea del Espacio. Entonces, claro, world building para mí es, por una parte es esto, ¿no? Todas estas reglas fantásticas, cómo funciona la magia, qué cuesta hacer magia, que al principio en Game of Thrones era costoso y al final no tanto. También me parece que dentro de esto están cosas como específicamente la estrategia militar, de la cual no vimos nada en La Larga Noche. Y, o sea, yo entiendo perfectamente que muchas de estas escenas y muchas partes de la historia fueron hechas con el propósito de que sean dramáticas y de hacernos sentir emociones y cosas así. Pero, y claro, y por eso han sacrificado, o sea, elementos, llamémosles realistas. Pero me parece que esto se fue un poco demasiado lejos. Porque a pesar de que obviamente no somos estrategas militares, pero nos podemos dar cuenta cuando las cosas no tienen sentido. O sea, deberían haber, por ejemplo, qué sé yo, en la pelea, cuando empieza la pelea, en vez de que los dragones vayan de entrada y le prendan fuego a todos los esqueletos que estaban corriendo, porque encima, si vemos, o sea, el poder que tienen los dragones en la destrucción de King's Landing, es aún más estúpido pensar que tenían dos dragones y no los usaron para absolutamente nada. Tenías dos dragones tripulados, además. O sea, Exacto, no o sea, estaban por libre. pudieron haber hecho una zanja, un pozo más o menos de lava, en donde todos los esqueletos no hubieran podido cruzarlo nunca. Entonces, ese tipo de cosas. Después, tenían sus catapultas en la primera fila detrás de su ejército. ¿Qué es eso? No sé, es ese tipo de cosas. O sea, hay un montón me imagino yo, alguien debe, en la producción, ha debido tener la capacidad de ir a buscar un libro de estrategias militares. O por último, como Game of Thrones es una copia de la historia de las guerras en Europa. Sí. ¿Qué les costaba? La Guerra de las Rosas. Exacto, ¿qué les costaba además incluir un pedacito sobre estrategias militares en esas mismas guerras? Ya habían introducido antes, o sea, en Aguas Negras tienes que lo solucionan, y ahí es donde me voy a mi teoría, o sea, donde Tyrion lo soluciona con una inteligencia de un hombre moderno, ¿me entiendes? Usan todas las estrategias militares de la época, pero también lo soluciona con una estrategia moderna. En el tema de la batalla de los bastardos, que es otra de las grandes batallas, hay estrategias militares porque ves las formaciones incluso de los caballos y o sea, los lanceros, los hombres que estaban con espada, ves todas esas formaciones. Y todo eso de repente, y aquí es igual donde ya la suspensión de credibilidad es demasiada, porque tenés allá a los generales, tenés a Jon Snow, tenés a todos los asesores de Daenerys. Daenerys en sí tenía buenas ideas para destruir cosas y deshacer cosas, y más sus asesores, estaba yo, o sea, tenías a todos los guerreros ahí, y era la peor formación militar que había visto en mi vida,
Y digamos que no tengo puntos de referencia y no he visto nada en mi vida más que Game of Thrones. Una vez más, en la misma serie ya te demostró que ese universo es capaz, que hay gente capaz ahí de hacer estrategias militares. ¿Por qué no había nada de eso en la larga noche, que se supone que era la batalla La más última importante? batalla. ¿Por qué Bran estaba ahí solo, con Theon como su única defensa? Ok, hasta eso se puede entender, ya era la carnada, era todo, pero esa es la cosa. Puedes, como dice Neil Gaiman, o sea, dice, puedes darte todos los permisos que quieres con tu fantasía, pero solo puedes hacerlo con más o menos la mitad de las cosas. Si vas a mostrar, o sea, mostrar un montón de detalle en un aspecto de tu fantasía y todo lo demás puede estar en humos y espejos, o sea, no necesitas detallarlo. Claro. Entonces, si tienes un montón de estrategias más o menos realistas o algo medianamente creíble sucediendo fuera del castillo, ponlo a Bran de carnada al centro, no hay ningún problema, porque yo ya me lo creí el escenario de guerra viendo lo que está sucediendo realísticamente afuera. Entonces, adentro, pon tu momento dramático ahí, no me hago ningún lío. Pero todos universalmente nos hemos quejado de que esa pelea no tenía ningún sentido. No. O sea, todas sus máquinas estaban puestas al revés, su ejército estaba al revés, los dragones no hicieron nada, pudiendo haber hecho pozos de fuego de incluso entrada. quitando ideas imaginarias, o sea, quitando cosas que te puedas imaginar. Tenías una pila ahí que tenía que ser encendida, que ya estaba ahí, Sí. que nadie la podía encender. Y la sacerdotisa tenía que ir y tratar de encenderla. Teniendo dos dragones que producen... Y ojo que el fuego de los dragones no es como el fuego de otros dragones que ya he visto en otras series. El fuego de los dragones en esta serie siempre ha sido casi como un rayo láser. Es como un rayo láser. Así siempre ha sido, o sea, tiene masa ese fuego. Ajá, siempre ha sido súper destructor. Bueno, no... ahí hemos visto King's Landing. Ajá. Un dragón ha destruido completamente esa ciudad. Es un rayo láser súper destructivo. Y no podían bajar un ratito a encender, ayudarles a darles una manera. Estaban ahí volando todo el tiempo, mirando, sin ningún propósito. Mirando hasta que se pierden en la humareda o en las nubes, mejor dicho, se pierden en las nubes y ya. Entonces eso me parece un problema. O sea, cuando tienes un montón de reglas, que en este caso las conocemos todos, porque todos tenemos un concepto claro de la guerra. Porque, ok, si me vas a hablar de las reglas de la magia, por ejemplo, está bien, pueden ser vagas, pueden ser imprecisas, porque nadie realmente lo conoce. Pero no puedes tener a tus dos dragones en donde todos entendemos cómo funcionan y lo que hacen, y no usarlos de entrada. O sea, ya desde ahí empezaste a perder un montón de credibilidad. Claro, y ya, como te digo, ya, el tema de la credibilidad, de la seriedad, o sea, ya los personajes como que sobrevivieron y todo, ya. Pasemos un poquito a ese punto. Okay. Ya, o sea, se han pasado el serie y todo. Ahora yo te digo, venimos 8 años viendo, hemos visto cómo la magia aumenta progresivamente, nos hemos dado cuenta de que hay un jugador fuera del tablero y de que tenemos nuestros jugadores que están aprendiendo qué es lo que hay alrededor de ese tablero, como Bran. ¿Cuál era el punto al final? Ni idea. ¿Cuál era el punto de que Bran sea el tercer ojo? O sea, sea el cuervo de 3 ojos. No sé. No tuvo ningún sentido ni ninguna razón de ser. Y aquí está una de las escenas que más le duele a los fans, y yo lo voy a decir también, o sea, Hodor murió por nada. Porque Hodor muere así holding the door para que Bran viva. Hodor murió por nada, porque sabes que Bran nunca fue realmente necesario. Bueno, o sea, puede... El Night King lo estaba persiguiendo, pero por ningún motivo. Claro, o sea, ¿cuál era su propósito? Ser un bait. Y lo que yo no entendía era ser por qué. Absoluto. O sea, yo lo que no entendía, ¿por qué querían matarlo? Que ese era el propósito de todo el plot, toda la vida de Bran, desde el momento en que se sube a la torrecita y es empujado. Claro, ser carnada. Se trata de que va a ser la carnada definitiva al final de la serie. Es tan triste. O sea, te digo, darte cuenta de que es eso, es tan triste para esta serie. Tenías toda esta seriedad y todo, y de repente el posible adversario del Rey de la Noche, incluso había teorías de que Bran era el Rey de la Noche y todo. Que ahora me parece que eso hubiera estado mejor. Se volvió el Rey de la Noche y ahora se está enfrentando a sí mismo, o sea, excelente, pero no. Su propósito en toda la serie fue convertirse en la carnada definitiva y sobrevivir además.
y desaparecer. Y luego desaparecer. Desaparecer en la nada. Igual Jon Snow, a ver, vamos con Jon Snow. Hemos dicho, o sea, vos no te cayó mucho, yo te digo, me cayó muy bien, ha ido progresivamente, todo avanzando, todo. Se convirtió en una leyenda. ¿Y ahora qué está haciendo? Es el extra mayor pagado de la serie, no está haciendo nada. No está haciendo nada. Está de aquí para allá sin hacer nada. ¿Sabes qué? Bien porque Arya haya sido y todo, también no me quejo. Oh, no, o sea, Para nada. está bien. O sea, está bien, tendría que haber sido Arya, Daenerys o Jon Snow, está buenísimo, o Bran, no tendría preferencias entre eso, pero es muy triste saber que no han tenido arcos más allá de eso tampoco, o sea, que supuestamente propósitos y figuras hayan sido... y esto lo describe a la perfección, el tipo que revivía cada vez, Sí. su propósito era simplemente Agarrar a los zombies un poquito. agarrar a los zombies un poquito, o sea, fue revivido 11, 20 veces para eso. Incluso, mira, ¿Esa era la gran profecía? de hecho, yo hubiera dicho también, yo no me hago mucho lío de eso específicamente, porque yo hubiera dicho, hubiera sido bien que, Pero claro, yo creo que eso se extiende a todos los personajes alrededor. A todos los que no son Arya, se extiende de esa manera. O sea, su propósito era simplemente estar ahí. ok, sí, claro, porque lo que hubiera sido bien es que todos los, o sea, hubiera sido como una máquina de Rube Goldberg, en donde cada muerte heroica daba paso a la siguiente muerte heroica, a la Gravity siguiente, Falls. algo así. El final de Gravity Falls, una serie infantil. Todos los personajes, absolutamente todos los personajes, tenían un propósito de ser. Claro. Y se demuestran al final. Y las cosas no hubieran podido suceder si no hacían lo que hicieron. Exactamente. Entonces acá te demuestra Gravity Falls que tiene mejores escritores y mejores guionistas que una serie que supuestamente que va y se tilda de madura durante 8 años. Y que tiene ilimitado presupuesto. Exactamente. Y que tiene además, bueno, en las últimas temporadas de la serie ya no tiene, pero tiene de base unos libros excelentes también. No debieron dejar los libros. Esa es la única. Pero ahí está, ahí está. O sea, Gravity Falls te demuestra cómo se cierra una serie en la que ves personajes haciendo sus cosas y en la que realmente cumplen un propósito y no solamente, tenía que estar ahí. O sea, Bran tenía que ser la mega carnada, Jon Snow tenía que distraer al dragoncito y Daenerys tenía que ¿qué? Sí, claro, es que esa es la cosa. Ninguno de los eventos se siente inevitable. O sea, Exacto. te podrías imaginar una versión alternativa en donde pasan diferentes cosas y el resultado sería el mismo. Ese es el problema. Claro, entonces todo lo que construyeron y todas las reglas que tenían y todas las cosas que le hacían interesantes, A la basura. de repente fueron eliminadas y de repente estamos viendo algo que es dirigido por Michael Bay. Sí. O sea, se siente Michael. Incluso la manera, como te digo, nada más, no tengo nada en contra de que Arya haya sido, porque para mí tendría que haber sido Arya, Jon Snow, Daenerys, o el conjunto de todos ellos, lo cual hubiera sido genial, así como que equipo humano, así, Team Humans. Incluso la manera en la que levanta con el jueguito bien hollywoodense, así de stunt, así del cuchillito, así noventero, así. Ya lo vi en Winter Soldier y estaba más bueno, ¿sabes? O sea, Sí, yo también pensé eso. O sea, Es igual, esto se sintió como un final feliz hollywoodense en donde nadie muere. incluso es injusto. Y encima y la gente feliz, como que, ay, pucha, todos mis personajes no murieron, pero ese era el punto, esa era la manera en que esto se volvía una buena historia, porque, Claro. porque estábamos ganando con un costo. Esta fue una victoria gratuita que no vale nada. Claro, incluso es injusto para la misma área, porque te digo, o sea, la hemos visto, al igual que Jon Snow, al igual que Daenerys, los hemos visto crecer tanto progresivamente, porque a Arya le costó bastante llegar igual a ser ¿cómo se llama? Jaqen Hart. Sí, Jaqen Hart, la hizo sufrir bastante. por eso digo, o sea, es la La única. hizo pasar. Yo digo, esa hartas es la única cosas. que se ganó sus ¿Me poderes. entiendes? Incluso tenés, Pudo haber sido una buena pelea y que el truco lo use al final. claro, incluso tenés las escenitas esas previas en las que está en la biblioteca, en la librería, y está así como que y dice, qué, Ahora va a usar todo su entrenamiento. sí, qué bonito, qué interesante. Y claro, igual ahí yo pensé como un videojuego, va a ir escalando piso por piso hasta llegar a una posición interesante y todo, pero no, como te digo, porque ahí estaba el otro que tenía que estar ahí, el otro tenía que estar ahí, y justamente entonces hago mi juego hollywoodense de cuchillito. Qué triste para un personaje tan bueno como el de Arya. Claro, entrenar durante años para eso. Para eso, o sea, ¿me entendés? O sea, yo creo que nadie tuvo justicia en sus arcos argumentales. Además, el mismo Rey de la Noche, o sea, qué villano más pele resultó ser al final. Fue un nada, fue nada.
Así, qué triste. Porque al final, claro, fue solo como una nube negra que venía y listo. No Y había... han prendido el ventilador y se acabó todo. Sí, claro. No necesitaba nada extra, sino que prender el ventilador para que todo se disipe. Sí, Sí. claro, y no habían decisiones de su parte, no habían... Y ahora, o sea, entiendo que eso también sea una forma interesante de presentar un malo, o sea, un enemigo, porque, como decías, es una fuerza, Claro. no es, o sea, en los juegos de rol, digamos, cuando hay dos tipos de enemigos, o sea, los enemigos que tienen números y tienen HPs Ajá. y puedes matarlos, y las fuerzas, que son personajes y todo, pero no tienen HPs y Claro. no puedes matarlos. Y esto se sentía como eso, o sea, era una fuerza casi al nivel de la naturaleza. Y es reforzado en ese mismo episodio, ¿no? Cuando le bota el fuego, Exacto. sale y... Y dices, o sea, realmente dije, wow, esto, ahora quiero ver de qué manera interesante. Y yo también dije, o sea, ¿cuál es la regla? Ajá. Dije que, entonces, si es un Targaryen, dije, o sea... Sí, yo también, Dije, exacto, empecé a pensar, wow, ¿cuáles son las reglas de los elementos? claro, ¿Cómo porque funcionan? tenías igual el signito en espiral que había hecho antes, ¿no? Y dije, tal vez es el signo de Targaryen, ¿no? Y dije, cuando agarra y le botan fuego. ¡Ah! Entonces, sí es un Targaryen. O sea, ahorita nos van a contar. Claro, Y si va a dije, haber un flashback. claro, es el tercer episodio, faltan 3 más. Entonces aquí es donde Bran va a ver cómo es, y es donde Sam va a agarrar y va a decir que vio en tales libros, y van a tramar algo con Bran. Todos van a hacer cosas realmente relevantes y realmente importantes, y van a participar realmente y activamente de Claro, y donde cada uno va a usar sus todo lo que han habilidades. aprendido, exactamente. O sea, todos van a tener pero no, Pero no, ni siquiera, solo desapareció. ni y siquiera listo. la pobre Arya, para mí, no ha sido ni justo para ella que se haya resuelto de esa manera. Sí, Así. fue bien simple. Y hubiera sido un gran puntazo, un gran del plot twist que haya sido ella la que dé el golpe final. O sea, lo hemos visto en otros libros, estábamos discutiendo de eso también. Hubiera sido tan genial, pero no. O sea, la forma en la que se ejecutó no lo es. Y yo me pregunto, ¿realmente estaba pensado así en los libros o qué ha pasado? Oye, ya nos enteraremos. Bueno, mi teoría acá es que, y es de lo que quería hablar igual, bueno, ya hemos hablado de world building, vamos directamente a los puntos de una vez para ¿Sí? ya no hablar más. ¿De una vez? ¿Cuáles son tus consejos para hacer un world building? O sea, para tratar de evitar estos errores cuando estés creando este tipo de historias. O cualquier Yo tipo de creo historias. que, o sea, independiente de si tus personajes son o no interesantes, o si tu trama es muy buena o no es muy buena, o sea, al menos mientras te mantengas apegado a las reglas de tu mundo, y, o sea magia, sea ciencia ficción, sea lo que sea. Incluso sea nuestro propio mundo, ¿no? Exacto, o si en el caso de nuestro propio mundo, digamos, o sea, mantén tus cosas, mantén tus, por ejemplo, estrategias militares, o sea, que tengan sentido para el público, o sea, no seremos estrategas militares, pero podemos reconocer que si tienes una mega arma como un dragón, tal vez deberías usarla. Claro. Esa es una palabra clave que yo uso con los alumnos, por ejemplo, es documentación. Cuando Sí. no, porque no es tu deber saberlo todo tampoco. O no, para nada. Pero sí es tu deber que Que parezca que lo sabes cuando todo. esa cosa entra en tu historia, cuando digamos, qué sé yo, dragones entran en tu historia, tienes que documentarte sobre dragones. Si estás Exacto. escribiendo, y más cuando estás escribiendo de cosas reales, si estoy escribiendo una historia de la Segunda Guerra Mundial, voy a tener que volverme un poquito historiador y averiguar un poquito todo. ¿Para qué? Para no cometer el error de inventarme cosas y de desvirtuar las cosas como son. Claro, y aquí viene también lo que dice Neil Gaiman, o sea, smoke and mirrors, o sea, espejos y humo. Como tú dices, como no necesariamente tenemos que saberlo todo, y tampoco es posible, porque No. obviamente no puedes estudiar estrategias militares medievales al punto en donde realmente las dominas. Claro, si no, nunca vas a acabar ningún libro. Exacto. Entonces tienes que explicar una parte de tu, ya sean tus estrategias o ya sea tu inteligencia artificial, cómo funciona. Que si, por ejemplo, en Ex Machina, explicas cómo se ve el cerebro, más o menos cómo se forman las estructuras neuronales y eso. Entonces haces un montón de referencias a ciencia que realmente exista. Das la impresión de que está más o menos fundamentada en la realidad. Pero luego no explicas en ningún momento, por ejemplo, cómo sucede el proceso de aparición de la conciencia, cómo funciona, cómo se transfiere, cómo se guarda. Entonces, hay una parte que la detallas extremadamente bien para dar la sensación de profundidad. Y hay una parte que obviamente no es muy necesaria porque la trama no lo requiere. Y puedes eso guardarlo atrás. Claro, un ejemplo más mainstream, digamos, para el público en general sería tal vez Inception.
tienes reglas de los sueños, Exacto. sabes qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer, pero a ver que uno de los que nos están escuchando, a ver, nos dejen en los comentarios cómo funciona la máquina. No tenemos idea. Exacto, Pero exacto. que, ¿Sabes cómo funcionan las reglas perfectamente? Entonces no hace falta que expliques cómo funciona la exactamente, máquina. no funciona, Es un proceso no químico, importa. es un proceso eléctrico, no importa. No importa, porque no es lo que el escritor quería contar, no es lo que el creador de esta historia necesitaba contar. Claro, Y está además, bueno. esas cosas, las reglas tan estrictas como son y tan, o sea, claro, no puedes doblarlas. Eso da la sensación de hard sci-fi a toda la historia. Claro, y de repente tampoco necesitas saber cómo funciona la máquina porque te lo crees. O sea, ¿qué importa? Ok, la máquina existe en este mundo y punto. Exacto, ya está. Y esa es otra cosa, o sea, muchas personas, claro, cuando uno habla de magia, más o menos la gente piensa, los escritores que recién están empezando dicen, es magia, digamos, no necesito reglas. Pero eso no es cierto, la magia es solo un tipo de ciencia ficción y la ciencia ficción es solo un tipo de magia. Claro, Necesitas reglas estrictas para manejar tu ciencia ficción, tu gravedad, tu magia, tus hechizos, cómo funcionan, cuánto cuestan. O sea, el momento en que tienes estas reglas bien establecidas, quiere decir que las personas pueden empezar a extrapolar la historia y predecir eventos. Claro, es como dicen los grandes creadores de todo lo que es... Siempre hay la lucha de que hay fantasía, ciencia ficción y todo. Los únicos que estamos peleando por eso somos la gente que en realidad no estamos escribiendo o somos meros fans. Los escritores reales hacen esta categoría. Por ejemplo, el creador del juego de Ender tiene un libro que se llama igual cómo escribir, cómo hacer world building y todo ese tipo de cosas. Y él hace ahí toda una tesis de que igual Neil Gaiman en varias entrevistas hace toda una tesis de esto. Para ellos no existe en realidad ciencia ficción o fantasía. Exactamente. Es ficción o no ficción. O no ficción. Nada más. Y se acabó. Eso es todo. Ahí está. Ese es un punto importante. Ese podría ser nuestro punto más importante. Ajá. La ficción y ya está. Exactamente. Y necesitas reglas y necesitas un mundo comprensible, lógico. Básicamente, o sea, cada que vas a escribir tienes que hacer tu tarea, punto. No puedes saltarte la tarea, no puedes hacer trampa. Y eso me lleva también al siguiente punto. Mucha gente que hace trampa, la mayoría de la gente que hace trampa o que es más evidente en el mainstream es muchos cineastas. No todos, pero hay muchos. Por ejemplo, Zack Snyder es un director muy visual que te da buenos momentos, que tienes momentos geniales, escenas geniales, pero cuando tratas de unirlas están pegosteadas con básicamente nada. Claro, Es como una secuencia de escenas interesantes con una escena que no es tan interesante. Es como que a estos directores que son más visuales les estorba la historia. Sí, les estorba todo lo que no es visualmente atractivo. ¿No? Y eso como storyteller, como narrador, está bastante mal. No puedes descuidar esa parte, porque en realidad es esa parte la que conecta realmente con la gente, con el público, con tu audiencia, ya sea que estés haciendo un cómic, escribiendo un libro, creando un videojuego, haciendo animación, películas. O sea, es esa la parte que realmente va a hacer que tu audiencia crea y se involucre con lo que estás haciendo. Es esa parte que tenía Game of Thrones al principio que nos mantuvo atentos durante tantos años. Y no es imposible de hacer. Tenemos a George Miller con Mad Max, la mezcla perfecta entre un buen storytelling, un buen narrador y un excelente cinematógrafo también. O sea, todo estaba al servicio de la historia. La música, todo iba al servicio de la historia. Eso es storytelling en su estado más puro. Obviamente en libros, en cómics lo vemos más, pero estoy dando ejemplos que la gente pueda reconocer fácilmente, como Mad Max. Y también, este no es un punto, me voy a volver al punto anterior igual, hablando de, no quería dejar, vean la película Predestination. Es otro gran ejemplo de cosas que tienen sus reglas, pero que no tienen explicaciones de cómo funciona exactamente. Exacto. Porque esta película, sin darle spoilers, se trata de viajes en el tiempo, tiene las reglas de viajes en el tiempo, pero la máquina, por ejemplo, para viajar en el tiempo es un estuchecito de violín y no sabemos nada y no importa. Es similar a Inception, o sea, la máquina no importa. Es exactamente el mismo principio. Claro, pero las reglas de cómo funciona, por ejemplo, una de las reglas ahí es que no podés viajar hasta antes de que se creó la primera máquina del tiempo. O sea, y ya está. Y eso tiene totalmente sentido, además. O sea, no sé si tiene sentido, pero al menos en ese universo suena sí, a que tiene sentido. Claro, esa es una de las cosas que puede tener sentido. Exacto. Entonces, eso, siempre que te toque hacer algo, documentate. No tenés que saberlo todo, documentate, aprende sobre lo que necesitas saber. Lo que no, tu mundo necesita lógica y consistencia. Claro, y lo que no, smoke and mirrors. Exacto. Trampear, no tenés por qué describir todo. Al final, igual tu historia siempre va a tener la parte didáctica y la parte entretenida. La parte didáctica se trata de la moraleja que querés dar
y para eso están pues los personajes y las cosas que tienen que pasar. No estás haciendo un teorema de cómo funcionan los viajes en el tiempo. Claro, estás contando una historia y eso solamente es el setting. Exactamente, entonces eso. Pero cuidado con el setting. Entonces sí, siempre también tener cuidado con tu setting, respetar el setting que te hace interpuesto, no rompas tus propias reglas. Las reglas, o sea, son eso, son reglas. Y es la cosa, o sea, cuanto más, como dice Brandon Sanderson, el gozo, el disfrute del público es directamente proporcional a cuán bien entienden las reglas de tu mundo. Si tú puedes más o menos pronosticar qué va a pasar y sucede, te sientes bien porque te sientes inteligente y te sientes que has entendido la historia. El momento en que las cosas no tienen ningún sentido y son un montón de deus ex máquinas por todo lado, claro, te sientes, es como que, ¿qué es esto? Claro, ¿Qué es esto? ¿Por qué está pasando disappointment. esto? Exacto. Como lo diría el actor de Jon Snow, Kit Harington. Es eso, no es una decepción. Claro. Pero bueno, queda un capítulo más. Supongo que creo que esas son nuestras principales quejas. Y bueno, vamos a ver igual la próxima semana vamos a tratar de... ¿Qué tan más bajo puede caer sí, esta vamos serie? a tratar de hacer un nuevo repaso del final. Y a ver, esperamos también sus comentarios en el video para ver qué les ha parecido hasta ahora Game of Thrones. Si les ha gustado o no les ha gustado. Si les ha gustado, tal vez hay cosas que están viendo que nosotros no lo sé. Sería bueno poder compartirlo. Y a ver igual sus teorías sobre cómo va a terminar esto. ¿Quién va a quedar en el trono de hierro? Bueno, ya no hay trono de hierro, ¿no? No. ¿Quién va a quedar en las cenizas? ¿Quién va a gobernar esas cenizas? Y voy a aumentar un link al canal que te digo que tiene análisis de lore para que vean qué interesantes que son los libros. Sí, también vamos a dejar en los comentarios también algunos de los títulos de las películas que hemos estado mencionando. También. Así como algunos recursos también de escritores sobre world building y todo eso. Sí, y las reglas, los principios de Sanderson. Y creo que eso ha sido todo por hoy. Así que nos vemos en el próximo capítulo para el triste final de Game of Thrones.